Hola, ¿quieres conocer el secreto para una buena comunicación en pareja? No te puedes perder este episodio. Hoy es miércoles 27 de mayo, soy Carlos Drombo, me da mucho gusto saludarte, soy parte del equipo de comunicación de infidelidad.com.mx. Como tú sabes, somos un ecosistema digital que reúne a un brillante grupo interdisciplinario de especialistas donde tratamos de una forma seria, profesional y de manera gratuita problemas de infidelidad y pareja, con el objetivo de ayudarte a que estés mucho mejor de cómo te sientes ahora, que tengas una buena relación de pareja y que todas las enseñanzas que te compartimos influyan positivamente y de manera directa en tu desarrollo humano y bienestar. Durante los siguientes 45 minutos tocaremos un tema muy interesante. Estaremos hablando con nuestros especialistas sobre los secretos para una buena comunicación en pareja. Para profundizar sobre el tema, hoy tenemos a unos grandes invitados, expertos en el tema. Por un lado, y a quien saludo desde la sana distancia, al sexólogo Raúl Miranda. Él es miembro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, miembro del Colegio Nacional de Médicos Militares, de la Sociedad Mexicana de Neurología y psiquiatría, del Colegio de Médicos Lasallistas y expresidente de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Y por otro lado, al psicoanalista Manuel Hernández, consultor y psicoterapéutica con doctorado en clínica psicoanalítica, maestría en clínica y psicoterapia psicoanalítica, especialidad en sexualidad y psicopatología de la vida amorosa. Además, cuenta con diferentes diplomados y seminarios en área de la psicología. En constancia y es constante conferencista nacional e internacional desde 2001, e involucrado en la capacitación y desarrollo de personal en escuelas, empresas, instituciones de gobierno, entre otros. También es consultor en recursos humanos y desarrollo organizacional. He invitado en muchos programas de radio, de televisión, como el Canal 11, con Marta de Baile, en Noticias con Alejandro Cacho, en Grupo Fórmula, entre otros. Y coautor también del libro Comprende la infidelidad de la mano de los expertos. ¿Ok? Como se darán cuenta, tenemos a unos súper expertos en el tema. Bueno, después de presentar a nuestros invitados, quisiera empezar un poco este conversatorio, esta charla que vamos a tener con todos ustedes. Y bueno, este tema de la comunicación es uno de los que me apasiona, me gusta mucho. He buscado aprender mucho sobre el tema y me he dado cuenta que la mayoría de los errores que solemos cometer en la comunicación de pareja tienen que ver con que no sabemos expresarnos adecuadamente. Algunas veces por querer imponer nuestro criterio, otras veces por intentar manipular a la otra persona o darle la razón a esa persona aunque no estemos de acuerdo, por no confrontar, en fin. En otros casos, no permitirle a nuestra pareja que se exprese abiertamente. Esto por mencionar algunos aspectos dentro de la comunicación de pareja que estaremos desarrollando en esta conversación con estos grandes expertos. Pero justamente para empezar y para no asumir nada, quisiera que empezáramos desde lo más básico. Y eso es entender qué es la comunicación, cuál es la diferencia entre oír y escuchar. Y me gustaría que empezáramos con esto y dándote la bienvenida, Manuel. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo este tema tan interesante, tan amplio y con tanto recorrido que vemos a través de libros, talleres, cursos, conferencias, y que a pesar de que hay como un sinfín de tips y herramientas, lo curioso es que no logramos aterrizarlas o ponerlas en práctica. Ahorita la pregunta que estabas lanzando entre la diferencia entre oír y escuchar, yo creo que lo más básico es entender esto.
Oír implica estar como percibiendo el sonido, las palabras, ¿no? Eh, pero no estamos procesando nada. Es como tener un ruidito de fondo, como cuando vas en el coche y vas escuchando la radio, pero vas en tus pensamientos y vas en otras cosas, pero no necesariamente estás prestando atención a lo que está diciendo tu interlocutor. En el caso de la escucha, implica empezar a prestar atención al mensaje de tu interlocutor y en ese sentido tratar de comprender lo que se te está diciendo. En temas de pareja ocurre algo bien interesante. Entre comillas, tendría que existir una escucha activa, sobre todo cuando se trata de un tema de conflicto o alguna desaveniencia que se está presentando. Y esa escucha activa implicaría que yo preste atención a lo que me está expresando en cuanto a cómo vivió una situación mi pareja, ¿no? Pero la realidad es otra. Como normalmente estamos predispuestos a que nos agredan, nos descalifiquen, nos lastimen o que puedan usar la información en nuestra contra, más bien estamos como a la defensiva. Y ese estar a la defensiva predispone la escucha. Es decir, escuchamos no para comprender, escuchamos para defendernos. Escuchamos para dar argumentos que de alguna manera nos salven de cualquier situación que nos ponga en aprietos, o mejor aún, que nos coloque en una posición de yo tengo la razón, de yo soy el que sabe de qué se trata esto, ¿no? Así lo podría plantear de inicio. Ok. Muy interesante porque ahí empieza, ¿no? Nuestra comunicación errada y esa comunicación errada que tenemos con nuestra pareja y eso puede llegar a debilitar la relación y en algunos momentos hasta generar una ruptura. ¿Tú cómo ves eso, Raúl? Y bienvenido. Igualmente, muchas gracias por la invitación y pues estamos en un tema realmente crucial de la vida actual y en realidad en toda la vida de la humanidad. Mira, yo me colocaba como en dos momentos de la relación de pareja. Las parejas habitualmente empiezan, pues digamos, en este tema del enamoramiento. Y el enamoramiento nos da una sensación de que no necesitamos comunicar mucho porque nos sentimos comprendidos. Hasta que llega el momento, digamos, de una diferencia o un desencuentro que puede dar pie a una crisis y entonces tenemos que echar mano de las herramientas de comunicación que tengamos. La comunicación, así como grosso modo, tiene como dos modalidades. Esta, que es una comunicación verbal, con una narrativa en palabras, y una comunicación afectiva corporal, que son como dos tipos de discursos que se dan simultáneamente. Y entonces cuando hay un desencuentro, la pregunta es, ¿cómo volvemos al encuentro original? Porque en el encuentro original nos sentimos comprendidos. Esto que decía Manuel yo creo que es muy, muy fundamental. ¿De qué se trata la comunicación? La comunicación tiene como dos puntos esenciales. La emisión de un mensaje y la recepción del mismo. Y a veces nos quedamos en la mitad. Es que yo ya se lo dije. Es que yo ya dije. Te lo he dicho 500 veces. Pero no tomamos en cuenta si la persona, el interlocutor, está en la disposición de tomar ese mensaje, de escucharlo y tratar de comprenderlo. Entonces viene la sensación de no me siento comprendido. Y si yo no me siento comprendido en una relación de pareja, que normalmente pensamos en la pareja matrimonial o en la pareja hombre-mujer, pero esto es aplicable a cualquier pareja, a padre-hijo, madre-hija, jefe-empleado, una pareja de amantes, ¿por qué existe y por qué se abre la posibilidad de la infidelidad? Porque en un momento dado, la comunicación que era fluida y que se sentía como un ir y regresar,
y un me siento entendido por ti, se rompe. Y ya hay un esfuerzo de recuperarlo, pero si ese esfuerzo no se cristaliza y es infructuoso, entonces busco a alguien más que sí me comprenda, alguien más que sí me dé contención, alguien más con quien sí pueda dialogar, primero verbalmente y luego viene la parte de la comunicación afectivo-corporal, que nos puede llevar a una comunicación sexual, que es cuando hablamos de infidelidad. Entonces, la comunicación está siempre. De hecho, los comunicólogos, ¿no?, en psicología, pues hablan de que la no comunicación no existe. Aun cuando yo guardo silencio, estoy mandando un mensaje. Aun cuando yo te aplico la ley del hielo, ese es un mensaje, ese es un tipo de comunicación. Entonces, la comunicación fluida que nos hace sentir bien, que nos hace sentir en una relación satisfactoria, ese es un tipo de comunicación. Y la comunicación que nos frustra, que nos hace sentir, incluso en una de las peores experiencias, que es el estar acompañado y sentir soledad. Esa es una ruptura de la comunicación. Entonces es fundamental en la experiencia de comunicación el poder dar un mensaje, pero saber que uno va a poder ser escuchado, y del otro lado, igualmente, tratar de ponernos en los zapatos del otro y tratar de entender qué es lo que quiere decir. Como tú decías al principio, no tratar de una lucha de a ver quién impone su posición. No, no se trata de eso la comunicación. Sí. Ahora, fíjate, Raúl, muy interesante lo que mencionas, y esto me da pauta para un comentario y que me gustaría que profundizaras, Manuel, y es que se dice que hemos sido educados para no expresar nuestros sentimientos, y mucho menos expresar lo que apreciamos de nuestra pareja en algunos casos, por ejemplo, de no reconocer que algo que nos gusta del carácter de esa persona, o su sonrisa, su inteligencia, su forma de vestir, en fin, su forma de caminar, en fin, que no expresamos, porque muchas veces nos enseñaron a no hacerlo, ¿no? Desde el no decir te quiero, desde el no decir te amo, desde el no decir me encantas, en fin. Y expresar esto yo creo que es muy saludable en la relación. Y esto puede asociarse con una buena comunicación, me imagino. ¿Y qué otra práctica podemos aplicar al hacer sentir mejor a nuestra pareja? Y al final también el hacer sentir, yo digo que dar es muy satisfactorio, porque también cuando damos, recibimos. ¿Qué opinas de esto? ¿Hay algo que quieras complementar? ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy errado? Fíjate que es bien interesante esto que estás planteando, porque da pauta para pensar en muchas posibilidades en términos de la comunicación desde los aprendizajes en familia. Por ejemplo, se dice que una familia es disfuncional cuando no se habla de los conflictos. Se sabe que hay un problema, que hay una situación que está causando un malestar y no se habla. O sea, todo el mundo está enterado, pero nadie dice nada. Y ese es como uno de los primeros síntomas de una disfuncionalidad. Esto es algo que los niños van viviendo, que van palpando y de alguna forma lo van interiorizando y lo van incorporando a sus aprendizajes en cuanto a la forma en la que ellos mismos van a aprender a relacionarse con los otros. Por otro lado, yo diría que nos enseñan a reprimir las emociones o nos enseñan a que hay cosas que no se deben expresar. Voy a poner dos contextos. De pronto, un pequeñito que nace un hermanito y este pequeñito empieza a expresar que odia al hermano, que no lo quiere, que le quiere golpear porque le vino a arrebatar el cariño y la atención que tenía para él. ¿Y qué hacen los papás? No, es tu hermanito y lo tienes que querer y lo tienes que cuidar y tienen que llevarse bien y una serie de cosas. Entonces el mensaje que recibe el niño es, eso que tú estás expresando, no lo puedes sentir. Y desde ahí, de pronto, vemos a adultos que, yo pongo mucho este ejemplo porque es muy claro, que de alguna forma los estás viendo mal emocionalmente, tristes, quizá ya prácticamente llorando, y tú cuando les lanzas la pregunta, oye, ¿te sientes bien? ¿Te puedo ayudar en algo?
Su respuesta es que sí están bien. Yo de broma a veces digo, pues no me checa el audio con el video, porque pues tú estás viendo una escena, a alguien triste, prácticamente llorando, que te hace saber que no está bien y que algo le está pasando emocionalmente, y sin embargo su respuesta es que sí está bien. Esa es una comunicación ambivalente, ¿no? Que puede confundir o que puede distorsionar las cosas. Desde otro lugar, pensando otra vez, por ejemplo, en la niñez, el típico pequeño que está jugando en el parque, anda corriendo, de pronto tropieza, cae y se lastima. ¿Y qué hace el papá? Párate, no pasó nada. Escucha el no pasó nada. ¿Cómo no? Sí pasó. Se cayó, se lastimó y le dolió. Pero entonces ahí ya el niño está aprendiendo que tiene que hacer de cuenta que no ocurrió nada, que el dolor se reprime, se hace a un lado, qué sé yo. Y eso va impactando en la forma en la que más adelante nos vamos a comunicar y que vamos a expresar o manifestar aquellos sentimientos que tenemos. Al inicio ponía un poquito en contexto que de pronto estamos como muy a la defensiva. Yo a veces de manera metafórica digo que es como si la gente pareciera un boxeador, que todo el tiempo está con la guardia arriba, ¿no? Difícilmente ves a alguien que se atreva o que se anime a hablar en público o a expresar en un círculo de amistades algo que le es sensible, que le puede resultar bochornoso, vergonzoso, y prefieren no sentirse expuestos. Incluso a veces desde solo expresar una opinión sobre cualquier tema. Porque lo que ocurre ahí es que estamos tratando de proteger esa parte que es sensible, frágil, vulnerable de nosotros. Y yo diría que primero, para poder entender el por qué las personas no comunican sus sentimientos, sus emociones de manera abierta, es porque traen un aprendizaje donde cuando se atrevieron a expresarlos, se los reprimieron, se los reprocharon, se los negaron o se los anularon, ¿no? Ok. Ahora, ¿eso tiene que ver algo también con un tema de autoestima? Por De, supuesto. de sentirse uno reconocido, de sentirse uno importante para uno mismo. Fíjate, ahí sí haría una acotación muy importante. Mucha gente cree saber qué es la autoestima, ¿no? La definición más cotidiana es cuánto te quieres a ti mismo o qué tanto te quieres a ti mismo. Y es el sentimiento valorativo de nuestro ser. Sin embargo, pocos saben que la autoestima tiene dos partes que la integran. La primera parte es la competencia. La competencia tiene que ver con esta capacidad o con esta convicción de saber que aquellas cosas que tú te propongas como un reto, una meta, un objetivo en la vida, las puedes conseguir o que puedes hacer algo para lograrlas. Tendrás quizá un poco de claridad en términos de que te va a costar trabajo, tiempo, esfuerzo, etcétera, pero el punto medular es que sientas esa certeza de que sí puedes con ello. Hay personas que les llegan oportunidades en la vida, por ejemplo, un ascenso en su trabajo, y se sienten dudosos o temerosos de poder con ese reto profesional. Cuando están dudando, cuando piensan que no van a poder con eso, lo que te está lanzando como alerta es que esa área de la autoestima está rota, está frágil o está vulnerable o no se ha consolidado. Pero hay una más importante para mi gusto, que es el merecimiento. Esa es la otra esfera que integra la autoestima. El merecimiento implica algo bien fuerte. Saber que por el simple hecho de que seas una persona, tú tienes un valor y ese valor está dado. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si eres alto, chaparro, guapo, feo, delgado, gordito, si eres millonario, si apenas tienes para chicles, no importa si tienes muchas propiedades o no, si tienes una buena preparación o no. O sea, todo eso es algo que te enriquece y te engrandece o lo que quieras ver, pero el valor ya lo tienes. Y a veces no nos sentimos valiosos. Y fíjate, en términos de una relación de pareja y en términos de comunicación, si uno no se siente valioso, entonces uno no siente que tiene el derecho a ser tratado con respeto, con amor, con dignidad. Se dice mucho que de pronto los buleadores identifican perfecto a aquellos que pueden ser buleados, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se da cuenta que los que son buleados mandan
a través de diferentes formas una serie de mensajes en las que hacen saber que no saben poner límites, que no se saben defender o que no saben cómo manejar una situación de conflicto. Y en ese sentido el buleador va y embiste. Lo mismo pasa en la pareja. Si uno u otro integrante de la pareja muestra cierta inseguridad, cierta fragilidad, cierta dificultad para poner límites, el otro va a ir ganando terreno de manera inconsciente y a veces consciente. Y en ese sentido, cuando tú me decías, entonces se trata de un tema de autoestima, te diría, por supuesto, si la parte del merecimiento no fue fortalecida, no fue alimentada, entonces la persona no va a sentir que tiene derecho a decir, no me gusta esto, no estoy de acuerdo con aquello, no quiero hacer tal cosa. ¿Sí? Hay algo que yo le llamo de pronto los límites en el amor. Es decir, esos puntos donde tú dices, esto no lo voy a tolerar o permitir en una relación bajo ninguna circunstancia. Y puede ser desde una infidelidad hasta un maltrato, un tema de violencia, o una situación en donde tú te tengas que quedar en segundo plano para que tu pareja sea feliz. Para mí esos son como puntos medulares para decir, no estoy con la persona indicada. Pero cuando esta parte del merecimiento está truncada, ni siquiera te lo planteas. Es más, te da miedo que la otra persona se vaya, te deje, o cualquier cosa así. Sí, fíjate que lo que mencionabas y cuando hablabas del merecimiento, me trajo a la mente, yo trabajo con muchos emprendedores, los ayudo en muchos procesos de emprendimiento, ¿ya? Okay. Y muchas veces esos emprendedores no dan el salto a un nivel más alto justamente porque tienen o carecen de ese merecimiento, no se creen de que son capaces de, o no sienten que se merecen ir a un paso más arriba, a esa parte de merecimiento. Entonces, que será tema de otra conversación aquí, que tendremos hablar de eso, que me parece supremamente valioso y muy bien lo que comentabas. Ahora, Raúl, ¿qué pasa con la comunicación de la pareja en la intimidad? Muchas personas a veces no se atreven a decir qué les gustaría, cómo les gustaría sentirse, qué les gustaría hacer, qué les gustaría practicar, qué fantasía muchas veces. Esto también es parte de la comunicación en la pareja. Esto también puede fortalecer la pareja. Claro, ¿Qué nos mira, puedes decir al respecto, por favor? sí, mira, yo creo que todas las áreas de la comunicación, todas las áreas del funcionamiento de, vamos a decir, de la empresa, de hacer un proyecto de vida compartido, es fundamental la comunicación, ¿no? Y la comunicación, pues podemos decir que es funcional cuando se pueden llegar a acuerdos, o es disfuncional cuando no se puede llegar a acuerdos. Incluso el acuerdo de no estar de acuerdo, ese puede ser un acuerdo. ¿Me explico? Y mira, retomando un poquito el tema anterior para aterrizar en esta parte de la intimidad, que Sí. es, digamos, la parte de profundización de las relaciones interpersonales entre dos sujetos que deciden compartir algunos momentos de la vida de manera transitoria o de manera temporal o de manera permanente. ¿Qué ocurre, digamos, hablando de esto que me decías, de si hemos sido educados de una cierta manera para poder expresar y comunicarnos o no? Y sí, una parte es el estilo educativo. Si es un estilo educativo persecutorio, desde luego que inhibe la expresión, ¿no? Entonces, eso hay que verlo desde el hogar y desde toda esta historia de la cuestión de una cuestión paternalista o de un patrón en contra de el autoritarismo. Eso es una parte, pero hay otra parte también de la personalidad, que son dos cosas. Por un lado, el género. El género, aunque no es definitivo, sí influye, porque sabemos
que el cerebro femenino y el cerebro masculino sí tienen diferencias desde de su estructuración intrauterina. Sí sabemos que las mujeres utilizan mucho mejor el lenguaje que los hombres, que las mujeres utilizan muchísimas más palabras que los hombres de manera mucho más temprana. Entonces, las mujeres es interesante que son mucho más verbales que los hombres. Y por un lado, y por otro lado, tienden a expresarse más en el terreno afectivo. Entonces, los hombres, por un lado, utilizan menos el lenguaje, pero tienen menos expresión emocional porque sus conexiones con los núcleos neurofisiológicos que conectan con las emociones son menores. O sea, la comunicación entre los núcleos subcorticales del hombre con su corteza frontal son menores que en la mujer. Y entonces eso hace una diferencia inicial. No es, digamos, totalmente definitiva, porque hay mujeres que no se comunican tanto y hay hombres que pueden ser también muy verbales y muy afectivos. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos que hay como temperamentos o estilos de comunicación. Y entonces hay personas que tienen un estilo de comunicación muy racional, muy verbal, y otras personas que son muy físicas, que son mucho de contacto, que son mucho de acción, o que son mucho de sentimiento, o que son muy intuitivas y dan por hecho muchas cosas, pero en una comunicación con cierta asertividad o con cierta afinidad. O sea, tienen esa función bastante desarrollada. Yo te percibo y sé lo que está pasando contigo. Y entonces tengo una empatía automática que también está fundamentada en ciertas estructuras neurocerebrales que recientemente se han descubierto. Y algunas personas tienen más conexión con esto que otras. Entonces hay personas que son más empáticas que otras personas en sus estilos de comunicación, en sus estilos de presentarse frente a otro ser humano. Entonces, esto, junto con los patrones educativos, tanto en el ámbito familiar o en el ámbito de las primeras relaciones interpersonales, léase la madre o el sustituto y el entorno de los que viven bajo el mismo techo, así como el contexto sociocultural en el que se desarrolló, y sabemos que hay medios socioculturales que estimulan la comunicación y la expresión verbal, y hay medios que al contrario lo inhiben, etcétera. Entonces, todo eso es algo bastante más complejo que solamente y todo esto, digamos, el cuidado materno, que es fundamental, un cuidado positivo. O sea, cuando hay una expectativa positiva de la madre, decimos el rey infante, ¿no? Porque la madre ve y se refleja en esa maravilla, en ese milagro, ¿no? De es mi hijo y es parte de mí. Me decía hace poco una persona muy querida, es como si tu corazón latiera fuera, ¿no? Y esa es una metáfora muy hermosa, ¿no? Pero también hay las personas que viven que tener un hijo es un estorbo, que tener un hijo les quita oportunidades, que tener un hijo les ataca su cuerpo. Entonces va a ser un maternaje completamente diferente. Y estas experiencias de comunicación afectiva que va recibiendo la persona a través de su desarrollo, va siendo uno de los factores de conformación de lo que ella piensa de sí misma, lo que va a ser uno de los factores de la famosa autoestima. Y eso, todo esto, se va a reflejar en el momento que nos encontremos frente a otra persona. Si nosotros de entrada nos sentimos disminuidos frente al otro, pues vamos a hacer lo que el otro nos diga con tal de ser aceptados. Si nosotros nos sentimos de igual a igual, vamos a poder tener una comunicación de igual a igual. Si nosotros fuimos educados a que somos el centro del universo y todos los demás son inferiores, entonces vamos a considerar a nuestra pareja que está ahí para nuestro servicio y nuestro usufructo. Entonces,
estas predisposiciones van a determinar el estilo de relación de pareja y el proceso de relación de pareja, porque la pareja es como un tercero, así como el hijo, pues hasta hoy el ser humano, pues no hay manera de crear seres humanos sino con la mitad de los genes femeninos y los genes masculinos. Igual una pareja tiene que formarse de dos partes y esos van a dar cuenta de un proceso. Y este proceso puede ser un proceso satisfactorio, que lo vemos al final de la historia con dos personas mayores que se siguen teniendo consideración, cariño, etcétera, o dos personas que siguen viviendo juntas pero que siguen atacándose y que siguen en conflicto permanente, o que descarrilaron su relación de pareja porque en algún momento ya no pudieron conciliar sus intereses. Todo esto es importante porque en el momento de la cercanía, digamos, yo creo, decía un poco Manuel que siempre estamos a la defensiva, lo cual yo diría que no todo el tiempo. O sea, justamente para ser pareja tenemos que sentir una sensación de confianza, ¿no? Y es cuando nos lanzamos a la pareja. Cuando estamos en una pareja obligada, a lo mejor sí estamos en una situación de desconfianza. Y esto depende de la historia de una persona, si tuvo experiencias satisfactorias, amorosas, etcétera, o tuvo experiencias hostiles, experiencias de amenaza a su existencia o a su bienestar. Todo esto se suma para cuando nos encontremos en relación de pareja, yo digo, podamos, así como nos quitamos la ropa para un encuentro erótico amoroso, también tenemos que desnudar el alma. Y si nosotros nos sentimos vulnerables, no lo vamos a hacer, porque entonces vamos a seguir con la ropa puesta, la ropa de las defensas. Y entonces no podemos llegar a la intimidad y no podemos llegar a la profundización de una relación. Y cuando nosotros somos capaces de sentirnos a nuestras anchas en un encuentro con alguien, en la parte amorosa, sentimental o afectiva, incluso cuando estemos enojados, somos capaces de expresar lo que pensamos y lo que sentimos tal cual. Y eso nos lleva, pues, a expresar nuestras preferencias, nuestras fantasías eróticas, nuestros sueños de vida, y nuestra pareja nos los puede comentar, criticar, puede aportar, etcétera, sin que esto sea una amenaza, ¿no? Creo que sí, lo que ustedes me dicen, ¿no? Es que somos muy criticados, etcétera. Yo creo que nuestra cultura latina, nuestra cultura mexicana, sí es un desarrollo que tiene una tendencia muy punitiva y de la que muchas veces nos tenemos que defender para no ser ridiculizados, humillados o lastimados. Pero cuando nosotros podemos lograr la confianza, y este es uno de los, digamos, de los parámetros de qué tan buena o qué tan optimista puede uno ser en una relación de pareja, si la pareja cuida de no lastimarse o, al contrario, la relación de pareja tiene la tendencia a buscar con qué lastimamos a la pareja, eso nos dice de entrada la posibilidad de la profundidad o no de un encuentro en la intimidad, de que la comunicación y la sexualidad van de la mano para poder, porque no es exactamente lo mismo. Uno puede tener una extraordinaria comunicación y no necesariamente reflejarse en la intimidad erótico-sexual. Y a veces se tienen relaciones sexuales propiamente dichas y curiosamente no hay comunicación y no hay sino un encuentro erótico sexual de dos egoísmos que se encuentran y que un desahogo sexual. Entonces, hay muchas gradas en esta comunicación. De manera que cuando nosotros encontramos una pareja que encuentra la manera de tener una relación con comunicación óptima, se puede decir absolutamente todo, todo. Porque entonces se encuentra la manera porque no nada más es qué se dice, sino también cómo se dice y en qué momento se dice para cuidar la sensibilidad de la otra persona. Porque yo sé,
si llego a tener ese desarrollo, que mi pareja cuando me diga cosas, aun cuando sean las cosas que menos me gustan y que puedan dolerme, me lo va a decir sin la intención de lastimarme. Y eso es algo que hace que el cultivo de la intimidad y de la relación de pareja puede ser tan diversa como caras conocemos en el universo. Qué interesante. Y te hacía señas porque me gustaría que dejáramos para el final esos tips, esas recomendaciones que ustedes como expertos nos pueden dar para justamente mantener esta muy buena comunicación de pareja. Ahora, qué tema tan interesante. Estoy encantado con todo lo que están ustedes conversando al respecto. Y acorde a unos comentarios que nos hacen e invitamos a toda nuestra audiencia a que si tienen preguntas para los especialistas las hagan a través de nuestro canal de Facebook, infidelidad.com.mx, a través de nuestra página infidelidad.com.mx y pues nuestras diferentes redes sociales que también nos encuentran como infidelidad.com.mx. Y me comprometo con toda la audiencia, con todos ustedes, con Manuel y con Raúl, que vamos a continuar, vamos a hacer otro capítulo de comunicación porque yo creo que es un tema muy amplio y para el próximo episodio, que muy pronto les diremos cuándo va a ser, vamos a invitar a mujeres también para que esto se vuelva más rico, porque justamente nos preguntaba o nos decía Uber Valle aquí en nuestras redes sociales que sería interesante que también estuvieran mujeres, porque también sale otra pregunta que nos hacía Arlet y que creo que ya la respondiste desde el ámbito más fisiológico, si hay una diferencia entre hombre y mujer, que sabemos que sí existe, ¿ok? Pero bueno, continuando con el tema, me dio entrada para dos aspectos. Y uno, ¿y tú qué opinas al respecto, Manuel? Hablaba Raúl en algún momento en que muchas veces no estamos de acuerdo o no somos aceptados o no hay confianza. Esto tiene que ver algo con que nosotros no podamos expresar o no podamos ser consecuentes con nuestros principios y pensamientos para aprender a decir no cuando algo no nos gusta y no pasar desapercibido porque no queremos confrontar. Quiero ser honesto con todos ustedes, a mí no me gusta confrontar. Entonces muchas veces, a pesar de que no estoy de acuerdo con algo, lo dejo seguir. ¿Cómo podemos aprender a ser coherentes y a ser consecuentes con eso y decir no? Mira, yo creo que la pregunta que lanzas tiene muchas aristas o tiene muchas posibilidades de respuesta, y no acabaríamos, pero sí, Por favor. quisiera, o sea, no acabaríamos con todas las posibilidades de intervención para esta respuesta. Lo que yo quisiera como retomar de las cosas que estaba mencionando Raúl, para responder esta pregunta es, por ejemplo, la diferencia de género. Me parece que ese es un punto medular. El poder comprender el código femenino o código masculino es algo que parece como muy obvio, pero es increíble cómo al día de hoy sigue generando una dificultad enorme para que muchas parejas puedan comunicarse de manera clara, abierta, que puedan entender los códigos del otro. Voy a poner un ejemplo. Es muy usual que cuando una mujer expresa y externa un problema que tiene, alguna dificultad, un sentir sobre una situación, y lo hace evidentemente con su pareja, el hombre tiene como una parte más práctica en el sentido de resolución de conflictos. Entonces, cuando a él le plantean un problema, él empieza a pensar en cuáles son las posibles respuestas o salidas a ese conflicto. En ese sentido, la mujer lo que espera es ser escuchada, sentir empatía, sentirse comprendida. Y cuando viene su pareja y solamente le dice, pues haz esto, deberías hacer aquello, no se siente como confortada, no siente que hubo como esa contención o esa escucha, digámoslo así. Y entonces cuando ella muestra como no sentirse contenta con la respuesta, pues él se siente rechazado o siente que no hizo las cosas bien o se siente criticado. Porque normalmente la mujer
solo lo que quiere es eso, esperar una escucha, sentir empatía, y ella ya tiene la respuesta, o ella ya sabe qué es lo que va a hacer con eso. En contraste, por ejemplo, el hombre es más reservado. Decía Raúl, el hombre es de poca palabra, por supuesto. El hombre es más concreto. No de a gratis dicen que, de broma que somos mononeurona. Y en ese sentido, el hombre cuando está con estrés y tiene problemas, es más práctico y empieza casi a priorizar cuál es el problema más importante o el más difícil de resolver. Y a veces se encierra en sí mismo para tratar de pensar o reflexionar en cómo va a dar salida a estas situaciones. Y en ese sentido pone como cierta distancia a la mujer o se aleja, y las mujeres lo perciben como un rechazo, como una falta de confianza, como que no les quiere contar las cosas. Y ahí estamos comunicando. Pero si, por ejemplo, hombres y mujeres entendiéramos un poquito más esta parte de manera más profunda, muchos conflictos y desavenencias se podrían, pues de alguna manera, resolver o evitar. Ahora, yo lo pienso así. De pronto aquí hablamos de cuestiones que podrían ser idealistas en el sentido de si una persona tiene cierto grado de madurez, es asertiva y logra comunicarse de manera clara, específica, mandar un mensaje adecuado, pues estaríamos hablando de una relación donde hay confianza, donde hay apertura y muchas cosas así. La triste realidad es que esto no ocurre. Yo hoy ya veo un parteaguas generacional en donde particularmente personas que tienen de 30 años para arriba están solas. Están en procesos de segundo o tercer intento por reactivar una vida amorosa, ¿no? Y muchos de ellos vienen con raspones y atropellos de relaciones pasadas que tienen que ver desde su historia, su personalidad, su temperamento y muchas dificultades para manejar los conflictos desde la comunicación particularmente. Desde esta perspectiva, lo que yo creo es que lo primero que hay que hacer es como generar un trabajo de conciencia para entender cuáles son mis dificultades, cuáles son mis áreas de oportunidad que han sumado a los conflictos en las relaciones en las que me he visto involucrado. Y por eso la verdad es que la gente llega a veces como a la defensiva a nuevos vínculos amorosos. Evidentemente el enamoramiento relaja un poco esa parte, medio la desnortea y uno se abre y se entrega, pero uno viene lastimado y de pronto uno termina cobrando factura en los nuevos vínculos. Esa parte para mí sería como medular, que para quienes están escuchando esto y que vieron en el título de la charla el tema de la comunicación y cómo favorecer muchas cosas en torno al vínculo amoroso, pues yo creo que hay que despertar esa conciencia, que es importante de pronto permitirnos conocer el lenguaje del otro, sus códigos, sus formas de responder y de reaccionar frente a ciertas circunstancias, y entender que mucho de eso podrá irlo madurando, podrá ir creciendo y aprendiendo, pero habrá cosas que no las va a cambiar. Y entonces es ahí donde entra en juego el tema de la aceptación consciente de esta es la persona que tengo enfrente. Hay una definición muy interesante en torno al tema del amor que trastoca estos puntos que estoy mencionando y dice algo así: amar es el desafío de deshacer aquellas proyecciones para relacionarme verdaderamente con el otro. Esto quiere decir que desde el enamoramiento muchas veces generamos expectativas sobre el otro. Hacemos una construcción en nuestra fantasía de lo que pensamos que es el otro, pero en realidad ahí no estamos viendo a la persona. El enamoramiento disminuye la capacidad de juicio y por supuesto de observación y de conocimiento del otro. Es cuando empieza a descender o a caer esa parte del enamoramiento, cuando uno empieza a conocer a la pareja en realidad y cuando empieza a saber a la persona como es en realidad. Yo pienso que muchas relaciones ahí es donde truenan, cuando ya empiezas a ver al otro como en realidad es. Pero cuando le dejas de proyectar o de colocar cosas que no le corresponden y que tienen que ver contigo, es cuando te empiezas a relacionar con la persona como es. Y cuando dices a esa persona así con lo que tiene y no tiene de base, yo la quiero integrar a mi vida, es cuando puedes entonces pensar en construir un vínculo amoroso más sólido, más maduro y que perfile para la confianza, para el compromiso y una serie de cosas. Por ahí hay un psicoanalista bastante interesante que se llama Meltzer, que hablaba de lo que son los estados sexuales de la mente. Y de ahí yo adopté algunos aspectos porque él divide en tres
líneas estos estados y habla de una parte adulta, una parte infantil y una parte perversa. Mi lectura personal es que muchas personas entran en el terreno del amor desde el punto de vista infantil, donde hay temas de celos, de envidia, de rivalidad, de competencia, una comunicación ambivalente, una alternancia entre el amor y el odio dependiendo de cómo estamos. Si estamos bien, predomina el amor, pero si estamos mal, predomina el odio, en el sentido de que me permito a veces decir cosas hirientes a mi pareja, lastimarla y cosas así. Y el amor adulto habla justo de lo que mencionaba Raúl, de esta posibilidad de tener una comunicación asertiva, abierta, clara, donde hay un respeto por la individualidad, la privacidad y la intimidad del otro, y donde hay esta confianza, esta posibilidad de incluso decir, confío que esta persona decide y elige estar conmigo, y que en tanto sea así, pues vamos a convivir y a compartir y a construir. Si en algún momento la persona decide cambiar de parecer o de ruta, pues bueno, podrá doler, pero lo voy a respetar y yo sigo. Pero hay esos recursos emocionales. Cuando estamos en el plano infantil, estas cosas no pasan. Hay duda, hay desconfianza, hay necesidad de control, y eso hace que la comunicación se atropelle. Muchas parejas de pronto confiesan que hay cosas que no sabe el otro, o que no se atreverían a compartirle al otro porque no saben cómo va a reaccionar, porque temen que esa información la utilicen en su contra, y una serie de dificultades que uno va observando en la práctica clínica. No lo sé, no sé si respondí a tu pregunta porque creo que ya me extendí. Y no, está muy bien y justamente esto me da pie y ya estamos un poco sobre el tiempo, pero no quería dejar pasar esto y lo mencionaban ustedes. ¿Qué se dice y cómo se dice? Y lo mencionabas tú también en esa comunicación y cómo escuchar, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ya para entrar casi en la recta final de este conversatorio, no puedo dejar pasar esto. Ustedes saben, estamos pasando un momento muy difícil ocasionado por la pandemia del COVID-19. Hay una incertidumbre, hay una angustia, estamos en un confinamiento. ¿Esto puede tener alguna afectación en la comunicación de pareja? ¿Cómo se puede manejar esta situación? ¿Cómo podemos hacer para que no nos alteremos, para que no se altere esa comunicación con nuestros familiares, con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro entorno social, nuestro entorno laboral? Y que esto sirva también como para que ustedes nos den esos tips y nos enseñen cómo tener correctamente esa comunicación, cómo ser asertivos para justamente fortalecer nuestra relación de pareja y nuestras relaciones humanas, porque al final vamos hacia allá. La comunicación no es solamente con nuestra pareja, es en todas nuestras relaciones humanas. No sé quién quiere empezar, Raúl. Sí, cómo no. Mira, una de las cosas que observamos ahora con el confinamiento es una cosa muy interesante, que es el que esta condición ha intensificado las relaciones porque ha aumentado el tiempo de convivencia. Y yo creo que aquí no es que surjan cosas nuevas, sino que ponen en evidencia, o sea, hacen visibles cosas que ahí estaban. Vamos a decir que en una rutina muy estándar, muy común, o sea, las personas pues conviven un ratito en la mañana, cada quien va a sus actividades en el día, algunos se juntan al mediodía y muchos solamente conviven un ratito en la noche ya para descansar. La convivencia es prácticamente muy poquita en cuanto a tiempo y obviamente pues eso disminuye la visibilización de cuál es el patrón de relación en una pareja determinada, y yo no diría solo pareja, sino en una familia determinada. Cuando por necesidad ahora hay que estar más tiempo, porque ahora los niños no van a la escuela, sino que están ahí, los padres de ciertas nivel socioeconómico que pueden hacer oficina en casa. Entonces, eso hace que
Y los fines de semana, pues ya no hay salidas a algunos centros recreativos, sino que hay que hacer vida en casa. Eso pone en evidencia cuál es el patrón de relación de las familias y de las parejas. Y entonces ahí vemos, ¿no?, que si hay un patrón de relación que está fundamentalmente de descalificación, de ataque, pues entonces lo que vemos es el aumento de la violencia intrafamiliar. Si vemos que la relación es fundamentalmente o ha sido fundamentalmente de apoyo y de comprensión, yo he escuchado, ¿no?, algunas parejas que dicen, no, yo me podría acomodar a esta situación. La verdad es que vivir en casa me la paso muy bien, ¿no? Y ahora ha sido oportunidad de acercarme más a mi pareja, ¿no? Entonces, el confinamiento da como un encuadre distinto del que teníamos antes, pero que va a poner en evidencia lo que ya había antes. Si antes había conflicto irresuelto, porque también eso hay que decirlo, o sea, no hay pareja sin conflicto. O sea, no hay, o sea, somos diferentes. Así seamos una pareja de dos hombres, una pareja de dos mujeres, una pareja de un hombre y una mujer, una pareja de un adulto y un menor, etcétera. O sea, va a haber diferencias por el hecho de que cada ser humano es diferente de otro. No somos clones de nadie. Y entonces, el hecho de la diferencia, del desencuentro, es algo habitual. No yo diría, las parejas no las podemos clasificar en parejas que tienen conflicto y que no tienen conflicto, porque a ver, encuentren una pareja que no tenga conflicto. O sea, no hay, no existe, no es esperable, ¿no? Ni siquiera la pareja más idealizada podemos esperar que no sea una pareja con conflicto. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La manera como se aborda y cómo se encuentra la resolución de los conflictos, ¿sí? Que a veces puede ser muy fluida, a veces ser trompicada, a veces se lleva mucho más tiempo, pero eso es algo muy importante. En la pareja se vale tener conflictos, se vale tener diferencias, se vale enojarse, ¿no? Yo digo que una de las grandes diferencias es cuando yo me enojo y trato de lastimar al otro o trato de expresar que estoy enojado y que no me parece lo que mi pareja en un momento dado está planteando. Pero hacer los planteamientos es la mitad de poder llegar a una resolución. Entonces, por ahí van los tips, ¿no? Es decir, primero conocernos, quiénes somos, qué tipo de pareja tenemos, en dónde nos atoramos, si es que nos atoramos, cuáles son los puntos fuertes, ¿no? ¿Qué podemos? A veces, cuando las cosas se ponen muy calientes, decimos, lo mejor es comunicar, sí, pero si eso nos pone en riesgo de escalar la violencia o la crisis, no, hay que dejarla que enfríe. Entonces también tiene su tiempo, su timing, como decimos, ¿no? Entonces, digamos, yo sí creo en el encuentro físico, ¿no? Yo sí creo en el tocamiento, yo sí creo en el compartir los cuerpos, porque eso es algo que favorece mucho la intimidad, ¿no? Una de las consejas que yo siempre he tenido es procura, o sea, y repito, procura no terminar sin tocarte, aunque estés enojado, dale la mano a tu pareja antes de dormir, ¿no? Y sí, podemos estar muy enojados y al otro día podemos retomar. Cuando alguien ya se retira de la arena de podemos arreglarlo, entonces ya no se puede arreglar. E incluso, digamos, mira, una de las cosas es que en el siglo pasado, la expectativa de vida del ser humano, pues los hombres y mujeres viejas, pues en promedio eran alrededor de los 40 años. Más allá era excepcional. Ahora estamos viviendo, la expectativa de vida va más allá de los 70 y con esta de la medicina antienvejecimiento, las expectativas para el futuro es que vivamos más de 100 años. Entonces, tener un proyecto de vida, ¿no?, con otra persona por el resto de la vida, yo creo que es una ambición que tenemos que repensar, ¿no? O sea, sí sabemos desde hace un buen rato que el matrimonio está en crisis, ¿no? O sea, cada vez el número de separaciones y divorcios
se va acercando al número de matrimonios, ¿no? Y esto nos habla, no de que esté mal la relación de pareja, porque yo creo que todos los que viven una relación de pareja y que de repente encuentran por circunstancias X que tienen que separarse de esa pareja, muchos de ellos están dispuestos a volver a ensayar una relación de pareja con mucha ilusión. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que recuperar, la ilusión de un proyecto de vida compartido y que no necesariamente tiene que ser para toda la eternidad o hasta que la muerte nos separe, sino mientras la vida y las circunstancias nos permitan tener una relación satisfactoria, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los tips, ¿no? De que las decisiones no son irreversibles, no son eternas, y que además, por ejemplo, otra de las cosas que es fundamental, ¿no? A veces pensamos que la sexualidad tiene que ser espontánea, pero después de vivir con un año con alguien, pues ¿cuál espontaneidad? Al contrario, tenemos la dicha de poder anticipar lo que le gusta a nuestra pareja, la predictibilidad. Ya somos predecibles y ya somos anticipables. Y eso yo creo que nos da mucha confianza en la relación. Entonces, no es malo no tener una relación puramente espontánea. Y entonces podemos entrar en un desarrollo del erotismo, hablarlo, compartirlo, soñar juntos, fantasear juntos y llevar a cabo fantasías o no, pero en común acuerdo para la mutua satisfacción. Entonces, el desarrollo de la pareja, el desarrollo erótico de la pareja, es una tarea que a veces se colapsa, porque el mundo externo nos exige demasiados tiempos que a veces, ya no digo la vida erótica, la vida de convivencia de la pareja, el poder platicar las cosas, se colapsa porque, como decía, un mínimo ratito en la mañana, un mínimo ratito en la noche, y a veces tienen que ser cosas muy pragmáticas. Y entonces, ¿a dónde están nuestros sueños? ¿A dónde están nuestras emociones? ¿A dónde está el acompañarnos en la vida? Bueno, eso es parte de la intimidad, el tocarnos, el reconocernos en nuestros cuerpos, nuestras sensibilidades, eso es parte de la intimidad. El crecer juntos, porque además, digamos, si tenemos una pareja de 10 años, con un apetito, con una manera de tener un encuentro sexual, a lo largo del tiempo va cambiando, porque vamos siendo personas diferentes, porque nuestros cuerpos van siendo diferentes, porque nuestra edad va siendo diferente, porque nuestras fantasías van cambiando. Y hay que reconocernos en ese proceso. A veces damos por hecho que ya nos conocemos. No, porque nosotros mismos no nos conocemos cómo vamos a hacer el año que entra. Yo hoy me conozco parcialmente porque hay una gran parte que no debemos dejar afuera y mencionarla. Hay una gran parte del ser humano que no es consciente para la propia persona. Y el día de mañana yo voy a ser otro, no voy a ser el mismo que fui el año pasado. Y dentro de 5 años me voy a seguir llamando igual y teniendo el mismo apellido, pero no seré la misma persona. Y mi pareja igual. Y podemos seguir conciliando, pero a lo mejor será el momento de desconciliar y separarnos con una gratitud de haber vivido unos años satisfactorios o no, años de aprendizaje, y finalmente cada quien tomar felizmente su camino. También se puede haber separaciones, separaciones amistosas, digamos, ¿no? O sea, el juntar los proyectos es algo muy gratificante, pero a veces hay que llevar a la conclusión de que fue suficiente y hay que separarlos de manera amistosa, ¿sí? Y eso para concluir el día de hoy. Y muchas gracias por la invitación nuevamente, Carlos y Manuel, compartir contigo. No, muy, muy interesante. Muchas gracias, Raúl. Y me quedo con una gran cantidad de preguntas. Por eso les decía, tenemos que hacer una versión 2 de esto. Y justamente algunas personas nos preguntan directamente en nuestras redes sociales que les daremos respuesta. Les mandaremos a ustedes esas preguntas para darles respuesta a estas personas, porque son bien interesantes. Una, por ejemplo, nos dice una persona que ya ha pasado por todo esto, pero no encuentra qué sigue, hacia dónde ir más adelante. Entonces, yo creo que ya no nos da el tiempo para contestar esta pregunta, se la haremos en particular a ella, pero se me hizo muy interesante. Ahora,
Manuel, para concluir, esos tips muy puntuales, ¿cuáles serían? Para que dejemos también carnita para el capítulo 2, para la temporada 2 de este conversatorio. Yo solamente cerraría con una estrategia muy práctica en términos de comunicación, sobre todo para aquellos que les cuesta trabajo como articular o estructurar un mensaje. Hay una estrategia que se llama mensaje yo y que se compone de 3 pasos. Conducta, efecto y petición. La conducta es describir lo que hace el otro. El efecto es expresar o explicar cómo me hace sentir lo que el otro hace. Y la petición es definir qué necesito de ti o qué quiero de ti para que esto no genere más problema entre tú y yo. Con eso lo dejaría. Wow, excelente, excelente cierre. Bueno, pues nuevamente, de parte de todo el equipo de infidelidad.com.mx, queremos agradecerles por su tiempo, por haber compartido todas esas enseñanzas y toda esa gran información que espero, a mí me sirvió mucho y espero que a todos ustedes también les haya servido y que tomen notas, porque realmente esto no lo aprendemos en ningún lado. Yo creo, o en mi carrera académica, nunca te hablan de comunicación y menos de comunicación en pareja. Entonces, yo creo que estos espacios que buscamos justamente para ayudarte en tu desarrollo personal, en tu desarrollo humano, en que tengas un bienestar, una mejor relación de pareja, pues que esto haya sido de mucho valor para ti. Si tienes más preguntas, puedes escribirlas en nuestras redes sociales, infidelidad.com.mx, y gustosamente todos estos especialistas con la mejor voluntad y el profesionalismo, como ustedes se dieron cuenta, les van a ayudar, les van a dar respuesta. Entonces, nuevamente, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a nuestros invitados y a ustedes por compartir este tiempo con nosotros. Y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo capítulo, algo muy, muy interesante para complementar esta parte del desarrollo humano. Pues nuevamente me despido de ustedes, soy Carlos Drombo y gracias por estar aquí. Un saludo y un gran abrazo de todo corazón, libre de coronavirus, como ya saben, y que tengan un excelente día. Hasta luego.